Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén. Que la paz de Dios permanezca en el corazón vuestro, es mi deseo. Amén. Dice Isaías 1:2: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Amén. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová nuestro Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que todos, ojalá fuera lindo que toda la gente escuchara de la palabra de Dios y que todos pusieran su interés, pero hay quienes que por su dureza de corazón están destinados al castigo eterno, porque no quieren. El Señor dice en su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento, y dice en otro versículo que Él no quiere la muerte del impío, pero va a suceder. Porque la gente no quiere entender la palabra del Señor. Amén. La gente está a su rollo. Yo creo que, por ejemplo, hoy está de moda ser ateo. Y muchas veces parece que el ateo tiene razón, pero en realidad no es ateo, en realidad es necio, porque dice la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios. Y los ateos dicen, no hay Dios, dice, pero yo, hablando con mi hermana hace días, dice que ella le regaló una Biblia a un ateo, porque no creía en Dios, y entonces pues, le regaló una Biblia a un ateo, y se ha convertido a Cristo. ¿Sí? Amén. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. Tiene Amén. poder. Entonces, Aleluya. nosotros oremos por toda esa gente que tiene Satanás cegado su corazón, porque la verdad es así. Mire, dice el versículo 3 ahí en Isaías: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, así pasa en el pueblo de Dios, que a veces nos enfocamos en las cosas de aquí, de la tierra. Y por eso decía este canto: ¿en qué momento? ¿En qué momento dejamos de adorarte? ¿En qué momento dejamos de alabarte? ¿En qué momento? Es que no nos dimos cuenta en qué momento. Cuando empezamos las cosas de Dios, a veces las empezamos bien y contentos, pero de repente llega un conformismo y nos vamos enfriando. En vez de ir cogiendo más fuerza porque vamos conociendo más la palabra de Dios, como que ya nos estancamos. Y en ese momento el diablo aprovecha y mete su anzuelazo y empezamos a decaer, y empezamos a enfriarnos, y empezamos a querer vivir una vida de acuerdo a nosotros mismos, pero no es de acuerdo a nosotros mismos, sino es de acuerdo a la palabra. Por eso el Señor dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Amén. Seguimos con nuestro tema que teníamos ayer, que dice la escritura, el título, no la escritura, es el título que yo le puse: ¿por qué no damos fruto? ¿Por qué no da fruto un cristiano? Y vimos algunas cosas. ¿Por qué no damos fruto? Por la desobediencia, por falta de fe, por no permanecer en Cristo, por el miedo, por la duda, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos enseña de que nosotros tenemos que vivir como verdaderos hijos de Dios, y que tenemos que dar fruto que alaben y glorifiquen el santo nombre del Señor. El Señor nos compara allá en San Juan 15:5, cuando dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Y vimos algunas cosas que nos impiden dar fruto, pero ahora vamos a ver los 3 enemigos fundamentales que siempre van a estar ahí con nosotros, tratando de desestabilizarnos, y un obstáculo, y el que lo tenemos que vencer en el nombre del Señor Jesucristo, y que el Señor lo reprenda, es el diablo. El diablo es el primer enemigo de nuestra vida. Cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, antes de convertirnos, pues quizá éramos amigos del diablo, porque vivíamos en su reino, el reino de las tinieblas, haciendo la voluntad de él. Pero una vez salimos del reino satánico, empezamos a ser enemigos del diablo. Entonces tenemos
los tres enemigos fundamentales del cristiano, ya lo sabemos: el diablo, la carne y el mundo. Y esos nos impiden a nosotros dar fruto. El diablo es el enemigo de Dios y de su pueblo. ¿Y su propósito cuál es? San Juan 10:10. Matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y para ello el diablo utiliza diferentes estrategias, como la tentación, la mentira, el engaño, la acusación, la opresión, la persecución y la división. Y el diablo es tan astuto que de repente empezamos a hacer grupitos. Y este grupito, y este otro grupito, y cuando la Biblia dice: amémonos los unos a los otros. Y empezamos a hacer divisiones. Que me llevo bien con estos, que me llevo bien. No. Nosotros como hijos de Dios debemos llevarnos bien con todos, amar por igual a todos. Amén. Y empezamos por ejemplo, las divisiones. Empezamos a ver los defectos de tal o cual hermano. Y abrazamos a aquel que nos está metiendo cizaña en contra del hermano. Y aquel pobre hermano que ni siquiera lo sabe, lo despreciamos. Ataca al diablo de esa manera. Acusa, persigue, engaña. La mentira por sobre todo, dice San Juan 8:44, vosotros los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él es, cuando habla, mentira habla, porque es mentiroso y padre de la mentira es. Entonces, cuando nosotros hablamos mentira, quiere decir que tenemos una relación con el diablo. Eso tomémoslo en cuenta. Por eso los hijos de Dios, si de verdad somos hijos de Dios, tenemos que hablar siempre con la verdad. Pase lo que pase. Hablemos la verdad. No hablemos mentira. Porque quiere decir que todavía estamos viviendo, todavía tenemos contacto con el diablo, siendo hijos de Dios. El Señor Jesucristo dice: Él no se halló engaño en su boca. Y si nosotros somos hijos del reino, hijos de la luz, por lo cual también no puede haber engaño en nuestra boca. Por eso dice la palabra del Señor, que los mentirosos no heredarán el reino de Dios, y todos aquellos que practican y aman la mentira. El diablo quiere hacernos caer en pecado, y muchas veces lo consigue en la duda, en el error, en la culpa, en el miedo, en el sufrimiento, en el conflicto. El diablo trata por sobre todas las cosas, y su propósito fundamental es apartarnos de Dios. Y una vez nos aparta de Dios, ya empieza a trabajar con nosotros. Y empieza: mira que aquí está bonito, mira que aquí tienes lo que quieres, y mira, tú no necesitas de Dios, tú puedes vivir, tú te puedes envolver solo, como le dijo a Eva: seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal. Y dice: va a ser como Dios. Y no, voy a ser como Dios, pero dame ese fruto. Quiero más, dice en la película, quiero más. Y que cayó en el pecado. Y cuando nosotros a veces caemos en el pecado, cuando a veces pecamos, nuestra conciencia nos está hablando, pero a veces seguimos pecando y se va cauterizando nuestra conciencia, y después ya no sentimos nada, ya ni siquiera. Entonces el diablo va ganando terreno en nosotros. El diablo quiere frustrar nuestro propósito, nuestra misión, nuestra comunión y nuestra adoración a Dios. Y pecamos y nos dice: ¿y para qué vas a ir a la iglesia si has pecado? ¿Para qué vas a ir allá? Si ahí es una bola de hipócritas, dice. Pero vas al supermercado, pero vas en el metro y ahí hay bola de hipócritas también. Vas a otros lados. Y el diablo trabaja de esa manera. Y hay veces que entre nosotros mismos nos criticamos de esa manera porque estamos siendo usados por el diablo. Entonces no podemos dar fruto, no avanzamos. Y somos guiados por el enemigo. Y eso lo vemos a la luz del día. Usted va a tal iglesia y se da cuenta que los sugieres no se hablan con algunos sugieres y están así disgustados.
y sirviéndole al Señor, o los diáconos, y sirviéndole al Señor. O los del grupo de alabanza están en fornicación, están, como no se da cuenta las demás personas, pero hay casos que se dan, hay casos, y entonces el diablo está tratando la manera de desestabilizarnos. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer al diablo? ¿Cómo podemos vencer al diablo para dar fruto? A pesar de su oposición. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos da claves para vencer al diablo. En primer lugar, vayamos a Santiago capítulo 7. Santiago capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, perdón. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos habla la escritura. Amén. ¿Qué dice la escritura? Someteos, dice. Mire cómo dice. Someteos pues a Dios, dice. Mire, si no hay sometimiento, usted no va a poder resistir al diablo. Eso es. Y el diablo se va a reír y le puede avergonzar como aquellos hijos de aquel sacerdote ahí en el libro de los Hechos. Y les dijo, ¿y vosotros quién sois? ¿Tú quién eres para echarme fuera de esta persona? ¿Tú quién eres? Y más bien le puede avergonzar, porque el diablo conoce nuestra condición. Por eso digo, a Jesús conozco y a Pablo también conozco, pero ¿tú quién eres? Entonces dice, someteos. Y cuando hay sometimiento sincero, genuino, en todo el sentido de la palabra, nosotros vamos a resistir al diablo, y entonces el diablo no encontrará espacio en nosotros, no encontrará lugar para meterse ahí con nosotros y estorbarnos, porque nosotros tenemos esa relación íntima con Dios, porque nosotros vivimos haciendo la voluntad del Señor. Y entonces no nos podrá tocar como le tocó, como estaba Job. Dice, bueno, es que, mira, Job, ¿cómo no te va a adorar Job si tú lo has rodeado? Pero ¿por qué lo rodeó Dios a Job? Porque Job era fiel. Entonces el diablo no podía, sin duda querría, antes de que Dios le autorizara, querría a él hacerle daño, pero no pudo. Pudo hasta que Dios le autorizó. Y el diablo trabaja de esa manera. Pero si nosotros, dice la Biblia, si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, y el diablo va a huir de nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer? El versículo 8 lo dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Dice, acercaos a Dios. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo? Pecadores, dice, todos nosotros, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren qué tremendo. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren qué tremendo. Qué tremendo. Pero dice, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Otro versículo, ¿cómo podemos resistir al diablo y podemos dar fruto? Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 11. Ahí nos dice la escritura que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Más abajo lo viene describiendo. Dice, porque no tenemos lucha, el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mire, cuando usted pelea con alguien, no crea que está peleando con la persona, sino el demonio que está detrás de uno y está impulsándolo a pelear con la persona.
Por eso es que hay muchos que son pleitistas, porque tienen un demonio que los está impulsando a pelear. Y no se les puede decir nada que parecen Alka-Seltzer y ya. O una bebida gaseosa que se agita y sale. ¿Pero por qué? Porque están guiados por el diablo. Por eso no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros no peleamos con las personas, sino nuestra lucha son contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y tenemos que estar nosotros bien fundamentados en el Señor, bien llenos del Señor, para que podamos hacerle frente a los principados, a las potestades, a todos esos grandes ejércitos demoníacos que atacan. Porque atacan y van a atacar. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y el 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Miren, ¿quién es la verdad? Cristo. Vestidos vuestros lomos con la verdad. La verdad que es Jesucristo. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Quién es la justicia? Jesucristo. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Quién es el evangelio? Cristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Quién fue el creador de la fe? Cristo. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Ahí tenemos nosotros que leer siempre la palabra del Señor. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios, ponernos el casco que nos cubre nuestros pensamientos, pues pongámonos el chaleco antibalas que nos va a cubrir nuestro corazón, nuestros órganos, pongámonos las botas para que vayamos y encontramos quizá piedras, lo que sea, no nos va a dañar, porque vamos bien protegidos, y con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y cuando bien venga el enemigo, o usted esté listo ahí para evangelizar a alguien y le quiere atacar, usted tiene la palabra, y con la palabra nadie le va a poder hacer frente, y no para discutir, sino para enseñar que Dios es bueno y maravilloso. La palabra, recordemos, el Señor Jesucristo usó la palabra. Si vamos allá a San Mateo 4:4, cuando el enemigo estaba tentando a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Él dijo, escrito está. San Mateo 4:4, miren. Respondió Jesús, escrito está. Y en todo dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es viva, es vida. Si vosotros me coméis a mí, viviréis para siempre, dice el Señor. Si coméis mi carne y bebéis mi sangre, que mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y la palabra de Dios es tremenda, tiene vida, no son simples letras que alguien le escribió por ahí, no. Esta palabra tiene autoridad, esta palabra está sobre todo. Si vemos la escritura, tiene el mismo poder que tiene en Australia, tiene en África, en Oceanía, en Europa, en América. Es el mismo poder que tiene, la misma autoridad que tiene la palabra, porque es la palabra de Dios. Por eso dice la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así respondió nuestro Señor Jesucristo a las tentaciones que el diablo le hizo. Orando en todo tiempo, dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice. Orando en todo tiempo, manteniendo esa comunión con el Señor. No solo oremos poquito, sino oremos lo suficiente. ¿Cuánto es lo suficiente? Lo que usted considera con el Señor. Lo que usted quiere hacer con el Señor. Yo le puedo decir, mire, el Señor Jesucristo, cuando llevó a sus discípulos, cuando iba a ser entregado, el Señor Jesucristo fue y oró 1 hora y volvió.
y le dijo, ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Se supone que ellos ya estaban bien preparados para seguir el legado que les dio nuestro Señor Jesucristo. Ya le habían visto al Señor Jesucristo orar, levantarse temprano. Ya el Señor Jesucristo les había enseñado cómo orar. Y ellos se iban a dormir. Como nos pasa a nosotros. Como nos pasa a nosotros. Si vemos allá cuando el Señor Jesucristo subió al monte de la transfiguración, iban los 3 y también se tiraron a dormir, mientras el Señor Jesucristo a orar. Y de repente dice que levantando los ojos vieron ahí que estaba el Señor Jesucristo con Moisés y Elías. Miren, tremendo. Pero el Señor nos manda a orar, por eso dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La perseverancia es la que al final, porque el que persevera hasta el fin llega a la meta, pero si no perseveramos, nos quedamos ahí a medios. Y dice la Escritura, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Si no perseveramos, no creamos que vamos a llegar. Por eso dice Santiago que aquel que cuando le pide al Señor que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada, la ola va y la ola viene y no se está estable, sino va y viene, va y viene. Y así no llegaremos lejos. Mantener la unidad también, mantener la unidad con los hermanos. Miramos qué nos dice San Juan 13:35. Debemos mantener la unidad con los hermanos. Hijitos, dice la palabra hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así como ahora, así os digo ahora a vosotros, yo me voy, pero oye, creo, a ver, no, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y dice el versículo, es que estoy leyendo el 33, perdón, ya decía yo que no encajaba. Pero dice el versículo 34 y el 35, un mandamiento os nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice, si tuvierais amor los unos para los con nosotros. Mire, ahí está la clave. Ahí está la clave para poder alcanzar y dar fruto. Ahí está la clave. Y el Señor nos da ese mandamiento en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. No que os mordéis unos a otros, como dice allá en Efesios. Que nos consumamos unos a otros, sino que nos amemos de todo corazón. Amén. Que lo hagamos de verdad. Como yo os he amado. Y si, ¿cómo nos amó el Señor? ¿Cómo nos amó? Y si lo hacemos de esa manera, llevaremos fruto. Porque en primer lugar resistimos al diablo. En segundo lugar nos vestimos de la armadura de Dios. En tercer lugar nos vestimos de amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con nosotros. Ahí está la clave. Si tuviéramos amor los unos con nosotros, ahí está la clave. Entonces, el amor es el vínculo de la perfección y es un fruto del Espíritu, el primero, para que nosotros podamos dar fruto. Amén. Amén. Segundo obstáculo para poder dar fruto es el mundo. El mundo es el sistema de valores, creencias, actitudes y costumbres y prácticas que se oponen a la voluntad de Dios y se van a oponer a la voluntad de Dios. El mundo está bajo el dominio del diablo, por eso el Señor lo dijo bien claro. ¿Qué ofrece el mundo? Placeres, riquezas, honores, poder, a cambio de la lealtad, nuestra adoración y nuestra alma.
El mundo nos seduce, nos presiona y nos enseña cómo ir alejándonos de Dios poco a poco y de la verdad. Nos enseña, nos va moldeando cómo alejarnos de Dios. El mundo trabaja para eso. El mundo nos hace, el mismo mundo nos hace ser sus amigos, amigos del mundo. Pero en el momento en que empezamos a ser amigos del mundo, nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Y ahora, ¿cómo podemos vencer al mundo y dar frutos a pesar de su influencia? Miremos qué nos dice Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, mire, si amamos los placeres del mundo. Si amamos a Dios, vamos a dar fruto, pero si amamos al mundo, es difícil que demos fruto. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los placeres, los deseos de los ojos. Oh, yo quiero ver esto, y entre más maldad hay, más queremos ver. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren qué bonito. Pero dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en nosotros. Por eso no amemos las cosas del mundo, que es un tropiezo. Vivimos en el mundo como vivimos en la carne, que la carne también es enemigo nuestro. Y lo llevamos las 24 horas del día, está con nosotros. Y la carne también. Ya lo vamos a ver más adelantito. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, renovaos. Que no nos dejemos llevar por lo que el mundo nos ofrece. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice, no os conforméis a este siglo, no nos dejemos guiar por lo que el mundo nos ofrece, los deleites que tiene, las costumbres que tiene. Esos son del mundo, nosotros no somos del mundo. No nos conformemos, sino transformémonos a través de la Escritura. Renovemos nuestro espíritu, renovemos nuestro conocimiento, sometámonos a la Escritura. Como cuando usted sabe nadar, se somete en la piscina hasta el centro y de ahí, ¿cómo sale? ¿Seco o mojado? Sale mojado, sale empapado de agua, chorreando de agua. Si nos empapamos y nos metemos a la palabra, vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a vivir como vivía Pablo. ¿Cómo vivía Pablo? Es que es tremendo. Acabamos de leer el libro de los Hechos y ¿de qué dice la Escritura? Se llevaban sus trapos y lo ponían sobre los enfermos y sanaban, se llevaban sus trapos y lo ponían sobre los endemoniados y el demonio huía. Miren, de los trapos, sin necesidad de Pablo ir a decir una palabra. O también Pablo, Juan y los apóstoles, dice que los ponían a los enfermos ahí para que tan siquiera la sombra les llegara sobre de ellos y sanaban. La sombra, imagínense, y ellos sencillamente iban caminando y la sombra les caía sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos vivían la palabra. Ellos vivían la palabra. Nosotros no la vivimos. Por eso vivimos como vivimos. Así que, queridos hermanos, miremos qué nos dice Colosenses 3, 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos, de poner la mirada en las cosas de la tierra y entonces no damos fruto. Pero si la pusiéramos en las cosas de arriba, seguramente si Jesucristo fuera el centro de nuestra vida, daríamos mucho fruto, porque separado de Él nada podemos hacer.
Dice que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es a veces difícil porque nos cuesta a nosotros poner nuestra mirada en el Señor. Nos afanamos, nos aferramos a las cosas de la tierra, que estas se quedarán. El día de mañana, ¿qué nos llevaremos? Pero ni disfrutaremos la ropa que nos llevamos puesta, porque todo se quedará. Busquemos las cosas de arriba, para que demos fruto y fruto en abundancia. Ya lo vimos ayer que el Señor, en esto glorificaréis al Padre, en que llevéis mucho fruto, dice. En eso glorificaremos al Padre. Amén. Llevemos mucho fruto, debemos guardar los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Los principales. ¿Cuáles son? Honra a tu padre y a tu madre. Van a decir, sí, ese es uno. Pero ¿cómo empieza diciendo? Amarás a Dios. Amarás al Señor tu Dios. Ese es ahí se resume todo la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y luego a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, creemos que amamos a Dios. Mentira. No nos engañemos. Tenemos que amar al prójimo. Por eso el Señor nos ha llamado para amar al prójimo, no para juzgar al prójimo, no para criticarlo, no para que se está ahí cayendo y le pegamos el empujón para que se siga cayendo. No, al contrario. Si vemos que se está cayendo, sujetémoslo y levantémoslo. Y si no te vas a dar un buen golpe, levantémoslo. Y si ha caído, pues nada nos cuesta agacharnos y levantarlo. No, en vez de eso lo dejamos ahí como el escriba y el fariseo, el sacerdote, perdón, que pasaron allá en el camino a Samaria. Pero vino el buen samaritano y él lo levantó. Seamos nosotros así. San Juan 14:15, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Qué tremendo, miren. Entonces ahí es cuando nosotros confrontémonos a la luz de la Escritura. Si amamos realmente al Señor, guardamos sus mandamientos. Si no somos mentirosos. Porque el Señor dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ya está. No va a decir, no, Señor, si tú sabes que yo te amo, te lo juro, como decimos aquí en la tierra. Al Señor no le juramos nada. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor no se va a complicar la vida con nosotros. El Señor sabe que si le amamos o no le amamos de todo corazón. San Mateo 5:16, otro versículo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿de qué nos está hablando este versículo del 14:15? Nos está hablando de la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y así alumbre a todos los que están en casa. ¿Qué pasaría si nosotros, en vez de poner las luces arriba, las ponemos de abajo para arriba? Y en la noche no vamos a poder leer, solo vemos la claridad, pero no. En cambio, el que está arriba, para que bien alumbre y podamos ver bien lo que vamos a hacer. Por eso la luz siempre tiene que estar arriba. Y entonces dice el Señor en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así nosotros tenemos que vivir. También ahí mismo, en el capítulo 5, miren qué nos dice el versículo 13 y 14. No, el versículo 13, perdón, solo el versículo 13. Nosotros somos la sal. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué sirve la sal? Para darle sabor a las comidas. Para darle sabor a las comidas. Si no tiene sabor la comida, no la sentimos a gusto. Y dice, a esto le falta algo. Y a veces le ponemos un sorbito de sal y ya la sentimos con gusto. Ya dice, ahora sí, así es como yo la quería. Pero si nosotros somos sin sal,
¿cómo se le llama? Si no tiene sal, sin sabor. ¿O cómo es la palabra? Bien usada, ¿cómo usan en Sudamérica? Acá le dicen Insípida. insípida, pero acá le dicen soso. Sosos. Así todos sosos. Así muchas veces podemos ser nosotros, pero dice, la Escritura nos dice, vosotros, cada uno de nosotros, somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para echar fuera y ser hollada por los hombres. Nosotros somos esas personas que le vamos a llevar el glorioso evangelio para que las personas puedan tener sazón su vida, para que ya no sean sosos, para que tengan a Dios en sus corazones y glorifiquen a Dios en todo lo que hagan, como lo hacemos nosotros. Pero tenemos que esforzarnos nosotros. No debemos dejarnos guiar por lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece solamente placeres, nos ofrece riquezas. Mira que hay que hacer dinero, dice, porque así. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Quién se lo va a disfrutar? ¿Quién se lo va a disfrutar? Yo lo miro allá, por ejemplo, allá donde trabajo. Se murieron los señores peleando ahora por la casa. ¿Quién se lo está disfrutando? ¿Y quién lo va a disfrutar? Otros que ni siquiera les costó ni un céntimo. Entonces, el mundo ofrece eso, riquezas. El mundo ofrece que nos honren. Mira, tú así, tú quedas bien allá y si tú eres importante. ¿Y de qué sirve eso si estamos mal con Dios? Mejor primero busquemos el reino de Dios. Y luego todo lo que vendrá, el Señor nos premiará en público, pero dice, hazlo todo bien hecho y mejor si es en secreto. Inclusive cuando des limosna, dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No venimos aquí, miren que yo le di allá en el metro pasado, yo le di 1 euro, le di 5 euros y a este otro le di, yo siempre doy limosna. No lo hagas. No lo hagas. Si lo diste, se acabó. Y si alguna vez lo puedes contar, pues cuéntalo, pero no como aquel orgullo, sino cuéntalo como algo que ha pasado. Porque a veces pasa y eso nos sirve a nosotros como, ya, yo lo he dicho, yo no le voy a dar limosna a ciertas, pues solo a estas personas. Pero un día venía una persona ahí en el metro y dice, yo dije, ¿y qué tal que el Señor? ¿Qué tal que es el Señor y yo no le voy a hacer caso? Mejor le doy. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y no me visitaste. Y en cuanto no lo hiciste a este, a mí me lo hiciste. Ya cambió mi forma de ser. Porque uno no sabe. Dios pone a las personas ahí pidiendo. Y dice, tengo que trabajar. Por haragán no quiere trabajar. Pero de principio, si no ha encontrado trabajo, tiene necesidad de pedir. Y si nosotros 1 euro, 2 euros, 3 euros no nos vamos a hacer ricos ni nos vamos a sacar pobres. Si podemos hacerlo, hagámoslo. Pero hagámoslo con humildad para el Señor. Amén. Amén. Vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto, obstáculo para no dar fruto, es la carne. Nuestra carne. No un filete. Bueno, esos filetes también cuando están bien hechos. Y cuando tenemos hambre. La carne es la naturaleza pecaminosa. Y la tenemos con nosotros. Que tenemos desde que nacemos. La carne la tenemos desde que nacemos. Y se inclina siempre al mal. ¿Cuántas veces a su hijo usted le ha enseñado a hacer el mal? Nunca. Están inclinados a hacer el mal. Y siempre le está diciendo, haz esto porque esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero hacer el mal nunca le enseñamos nosotros a nuestro hijo. Ellos lo traen por naturaleza, están inclinados al mal. Así como nosotros también estamos inclinados a hacer el mal. Nos inclinamos y nos llama la atención el mal. Y vamos con el móvil. Mire, ahora, por ejemplo, el móvil está ganando mucho terreno en nuestras vidas. Muchísimo terreno. ¿Para qué utiliza usted el móvil? No me lo diga, usted lo sabe. ¿Para qué lo utiliza? ¿Cuánto lo utiliza? ¿Cuántas veces lee la Biblia en el móvil?
Y si no, ¿qué es lo que más ve en el móvil? Ahí me podemos dar cuenta. Y el móvil le mete publicidad que usted si pincha ahí y ya se empieza a contaminar. El móvil es así. Entonces, la carne quiere esa clase de vivir así de esa manera. Se inclina al mal, se inclina al egoísmo, se inclina a la rebeldía, todo contra Dios. Porque la carne no va a decir, yo voy a adorar a Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice, la carne no quiere. La carne es la fuente de nuestros deseos y pasiones y apetitos desordenados que tenemos en nuestro diario vivir. La carne es esa clase de maldad que hay en nosotros, que nos lleva a transgredir la ley de Dios, nos lleva a desobedecer los mandamientos de Dios, nos lleva a no hacer la voluntad de Dios y a obedecerle a Dios. La carne trabaja para eso. La carne es así, de esa manera. Así como desea una buena comida, se quiere quedar dormida todo el día en la cama y no voy al culto. ¿Por qué no voy al culto? Me voy a ver mi buena peli ahí, bien tapadito aquí con mi manta porque hace frío y con la tele puesta y ya está. Dios, mañana, si da tiempo voy al culto, si no la otra semana, y ya está, no pasa nada. Y así lo hacen muchos. Y no se preocupan por buscar a Dios cuando la Biblia dice, busca primero mi reino, que Dios sea el centro de nuestra vida. Entonces la carne es la causa de nuestra debilidad espiritual. La carne es el culpable de nuestra debilidad y corrupción. Nuestra corrupción sucede muchas veces por nuestra carne y al final viene la muerte. La carne trabaja para desestabilizarnos. La carne está en guerra contra nuestro espíritu, siempre está en guerra. Así lo declara la Escritura. ¿Qué dice Gálatas 5, 16 y 17? El espíritu está contra la carne y estos pelean entre sí para que no hagáis lo que quisieras, dice. Y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Dice, que andemos nosotros en el espíritu y no satisfacamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice la Escritura, es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. ¿A qué nos enseña? Que andemos en el espíritu, que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. No le demos lugar a la carne. Traigámoslo a la iglesia. Vamos a la iglesia. No, es que hoy vamos. El espíritu dice siempre, ¿por qué? ¿Por qué el espíritu tiene esas necesidades? Porque es de Dios. El espíritu dice, vuelve a Dios que lo dio. O sea, Dios nos dio el espíritu y nuestro espíritu quiere tener esa relación íntima con Dios. Pero lo ha puesto el espíritu en una carne perezosa, una carne pecaminosa, una carne que siempre busca los placeres terrenales. Entonces, empiezan todos los deseos terrenales aquí en el versículo 19. Un deseo terrenal es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, dice, de los cuales os amonesto. Y como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice. No, es que yo no soy un fornicario, yo no soy... Pero quizá tenemos celos, quizá tenemos pleitos, quizá tenemos iras en contra de alguien. Ya estamos pecando, hermanos. Es mejor vivir en paz con Dios y en paz con el prójimo. Si en algo nos identificamos nosotros con ese versículo, desechémoslo de nuestra vida. Y ahora, ¿cómo podemos vencer la carne y dar frutos a pesar de la resistencia que pone la carne? La Biblia nos dice
¿Cómo podemos vencer a la carne? Podemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Busquemos Gálatas 5:24. Ahí estamos ahí mismo, solo unos versículos más. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice. Mire, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Así debemos vivir. Pablo lo dijo, porque lo vivía así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si Pablo lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Miren, pero los que son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo? Amén. Amén. Pues crucifiquemos nuestra carne con nuestros deseos y pasiones. Crucifiquémosla. No le demos rienda suelta a nuestra carne. Hay deseos pasionales reprendidos en el nombre de Jesucristo. Hay cualquier otra situación que es carnal, reprendámoslo en el nombre de Jesucristo. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, dice. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Dice el versículo 25, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí el primer versículo que acabamos de leer ahí en Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Andemos en el Espíritu, queridos hermanos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sometiéndonos más a la lectura, haciendo lo que está escrito aquí en la Escritura. Por eso dice la Escritura en el Salmo 1 y en Proverbios capítulo 3. Dice la Escritura que debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No nos olvidemos de la ley de Dios, no nos olvidemos de su palabra, al contrario, que la vivamos, para que hallemos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Colosenses 3:5 nos dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Son pasiones de la carne que nos impiden dar fruto. ¿Cuáles son? Ahí lo dice, Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? Y el versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, pero siguen viviendo sus vidas tal cual. No sean, un poquito, dice, un poquito, ese poquito te va a condenar. Pues salgamos de una vez ahí. Cuesta. Quizá de principio va a costar porque estamos acostumbrados a ese estilo de vida. Pero si queremos llegar a ser verdaderos hijos de Dios, el Señor nos va a podar. El Señor nos va a podar y nos va a quitar esas amistades que nos estorban. Puede ser cualquier tipo de amistad, inclusive su propia familia, mi propia familia. Pero si yo quiero en realidad servirle al Señor, tiene que suceder así. Si no, está tremendo. Está tremendo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, es pura carnalidad este versículo. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Dice, pero miren, todavía la gente en la iglesia, en los colosenses, en Colosas, ahí vivía de tal manera. Por eso Pablo dice, hagan morir esos. Hagan morir si quieren ser verdaderos hijos de Dios. Dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Despojémonos del viejo hombre con sus hechos. Y el versículo 10 dice, y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el versículo 12 dice, vestidos como escogidos de Dios. Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Así tenemos nosotros que
que vivir, no soberbio, no orgulloso, no es que yo puedo, es que solo yo puedo. Mejor no lo hagas si estás pensando de esa manera. Con humildad, viendo a los demás como superiores a ti mismo. Eso es lo que nos enseña el Señor. El Señor es Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. ¿Y qué hizo Él? Se humilló, sirvió, se hizo hombre. ¿Por qué? Por amor a nosotros. O Él se creía superior a todos. No, Él era un hombre normal y corriente, común y corriente, como todos nosotros. Tuvo hambre, se cansó, tan fácil era para el Señor. Llegó al pozo, en el nombre de Jesús iba a decir yo, voy a hacer que no tenga sed y ya está. Pero no, Él tuvo la necesidad de beber agua. Él tuvo la necesidad de comer pan. Él tuvo la necesidad de dormir. Él tuvo todas nuestras necesidades. Sin duda sudó. Él tuvo la necesidad de ducharse. Él caminaba kilómetros de kilómetros. Él tuvo todas nuestras necesidades, sin duda. Por eso dice la Biblia que cuando era el tiempo, cuando iba a ser entregado, ¿por qué los discípulos estaban durmiendo? Porque dice que sus ojos estaban velados de sueño, porque sin duda estaban cansados, porque ellos caminaban y caminaban distancias. ¿Cuánto tiempo dormirían? No lo sé, porque la Biblia no lo dice, pero dice que ellos se cansaban, caminaban largos kilómetros todos los días, aprendiendo del Señor Jesucristo y predicando el glorioso evangelio de Él. Pero nosotros, nuestra carne, no, hoy no voy, dice, hoy me quedo en casa porque aquí estoy más tranquilo. Una vez que falte, dice, no pasa nada. Romanos 12:1 dice la Escritura: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Así que hermanos, dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese esfuerzo, hagámoslo siempre, no importa la distancia. Y es que ya voy tarde, mejor no voy. Venga usted, nadie le va a decir nada. ¿Por qué vienes tarde? No, aquí, bienvenido la hora que venga. Pero Dios conoce realmente por qué usted vino tarde. ¿Qué tal que salió por la mañana y que midió su tiempo, pero luego el transporte le falló y vino ya fuera de tiempo? Y nosotros, ¿y esta por qué viene tarde? ¿Por qué viene tarde si siempre algo tuvo ahí que se pudo haber atrasado? Nosotros no somos nadie para juzgarle, al contrario. Gloria a Dios porque vino. Amén. Gloria a Dios porque vino. Amén. Pero dice que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. No que te quedes por ahí. Que vengamos, que hagamos ese esfuerzo. La carne va a decir, no vayas hoy, quédate. Una vez te fuiste acostumbrando, una vez. Y de repente viniste una vez al mes y de repente ya no viniste. ¿Por qué? Porque la carne es así. Y el diablo dice, no pasa nada, estás bien, no estás matando a nadie. Pero ¿qué dice Hebreos 10:25? No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Y sabiendo que son los últimos días, dice. Sabiendo que el tiempo se acerca. Entonces no dejes de congregarte. Porque el tiempo se acerca. Ya vamos a ir terminando. Debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice San Mateo 4:4. De toda palabra. De toda palabra. Así que nosotros leamos la palabra. Leámosla siempre. Traigamos nuestra Biblia. A la iglesia traigamos nuestra Biblia. En la casa usemos nuestra Biblia. Ahora no tenemos excusa de decir, es que ahora hasta las Biblias en el teléfono tienen audio. Podemos escucharla en audio. Estamos trabajando y escuchando porque ahora hay hasta la facilidad de tener auriculares. Y si no, en el internet encuentra usted la Biblia en varias versiones. Ahora no tenemos excusa. Como para decir, no, es que ahora se puede. Estamos en el tiempo de la tecnología y aprovechémosla. No aprovechemos la tecnología para cosas malas, sino para edificación.
porque es también arma de doble filo, que si nos empezamos a enfocar ahí, cuando sentimos estamos muy desviados, haciendo cosas que no convienen, viendo cosas que no debemos ver, Amén. o haciendo cosas las que vemos ahí, las vamos practicando poco a poco. Pero si vamos sometiéndonos a la palabra, vamos a aprender y vamos a escuchar, como dice Isaías, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cada vez que abramos la Biblia, sepamos que es la palabra de Dios y con reverencia. Con reverencia. Miremos que nos dice 1 de Tesalonicenses 5:17, para llevar fruto, para vencer a la carne. Eso creo que lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como Efesios 5:18. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Orad con permanencia. Orad, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, dice. No apaguemos el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. No lo apaguemos ni lo entristezcamos. Al contrario, que esa llama que Él ha puesto en nosotros, que crezca. No, es que me va a quemar, y no, la llama del Señor no quema. La llama del Espíritu Santo nos purifica. Sí quema las maldades que hay en nosotros, las quema y las deshace. Pero nuestra vida espiritual crece. Por eso dice, orad sin cesar. Orad y no apaguemos el fuego. No apaguemos. Último versículo, Hebreos 10:25. Con eso vamos a terminar. Hebreos 10:25. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. No lo hagamos, por favor, hermanos. Aunque nos cueste, vengamos siempre a las reuniones de la iglesia. Invitemos a aquellos que no quieren venir. No dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, ¿cuál día? ¿Cuál día se acerca? La venida de nuestro Señor Jesucristo, o también la muerte que nos puede encontrar ahí en el camino. Ese día se acerca. Cada día que vivimos es un día más de vida, sí, pero también recuerde que es un día menos que le va quedando, que nos va quedando, mejor dicho, que nos va quedando. Yo nací aquí y esto es toda mi vida, ya voy por aquí. ¿Cuánto me queda? Ya viví todo esto. ¿Cuánto me queda? Y me acerco, un día más, dice, pero un día menos, un día menos, un día menos. Y llega el día en que me voy de aquí. Ese es el tiempo que Dios me dio. ¿Y qué vamos a hacer? Por eso la Escritura dice claramente, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día se acerca, el día del Señor se acerca, y nosotros tenemos que estar siempre atentos a la palabra del Señor. Entonces hemos visto lo que significa dar fruto como cristianos. Hemos visto los tres obstáculos que nos impiden dar frutos, que es el diablo, el mundo y la carne. Y hemos visto a través de la Escritura cómo podemos vencer al mundo, para vencer todos esos obstáculos, para vencer al diablo, para vencer el mundo y para vencer la carne. La Biblia nos enseña, y así podemos dar fruto en abundancia y glorificar a Dios. Yo les animo, hermanos, que nos sometamos a la palabra de Dios, como dice la palabra de someteos a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, dice Efesios. Pero también dice Colosenses, dice que la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, dice Colosenses 3:16. Así que la palabra de Cristo, pongamos como el Señor Jesucristo dijo aquí en Isaías, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Mire, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dice. Es tremendo, porque muchas veces nos pasa así. Nos pasa que no le damos la importancia al Señor, y entonces
Dice no es, sí es la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, pero como no le ponemos importancia a la palabra, entonces viene el diablo y la roba. Cada vez que nosotros no le ponemos importancia a la palabra, el diablo la roba. La roba. Viene él mismo a robarla, dice la escritura. Este no quiere, pues me la robo y así no sabe nada. Y entre 8 días de qué fue la predicación, no me acuerdo. La robó el diablo. Pero por eso es importante que tomemos nota, es importante que volvamos a estudiar. Ahora está ahí en las redes sociales, está subida las predicaciones y no las podemos verlas en casa, podemos repasar. Y si algo fallé, me pueden decir, mira, esto no es bíblico, porque no, dame el versículo. Y con gusto, si me equivoqué, pues soy humano y me puedo equivocar. Pero esta palabra no se equivoca, esta es limpia. La palabra de Dios 7 veces purificada antes de ser enviada a nosotros. Esta palabra es palabra santa. Por eso digo yo me puedo equivocar, soy humano, pero la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios está perfecta. Y a esta palabra es la que nosotros nos tenemos que basar. Esta palabra es la que manda y esta palabra es la que tiene que dirigir nuestra vida. No lo que diga el pastor, sino esta palabra. Amén. El pastor habló basado en esta palabra y aquí es donde tenemos que nosotros enfocarnos en la palabra de Dios siempre. No pongamos nuestra mirada en ningún hombre. No la pongamos porque eso es malo. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero si confiamos en el Señor, seremos benditos por los siglos de los siglos. Amén. Porque ahí está toda nuestra confianza. Así que, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y espero que esta enseñanza pues sea para la honra y gloria de Dios y que Dios nos ayude para crecer en su reino. Amén. Amén. Denle aplausos al Señor. Amén. Y que Dios bendiga esta hermosa enseñanza.